Hola, hola a todos y a todas. Como siempre, ya sabéis que cuando empiezo un vídeo siempre doy las gracias por vuestras palabras, por suscribirse a mi canal y por compartirlo, ¿vale? Hace unos días, bueno, unas semanas, bueno, he tenido un comentario y, bueno, primero diciéndome que por qué siempre palillo un hilo grueso. Bueno, pues hoy he empezado un pañuelo un hilo fino, para que veáis, ¿vale? Para que veáis que también trabajo en hilo fino. Lo que pasa que a mí me gusta mucho más el hilo grueso para el trabajo que yo hago, para el tema de ropas, complementos, pero también hago un hilo fino cuando me hace falta, ¿vale? Otra cosa que os voy a comentar. Hoy voy a hacer un viril. Voy a hacer un viril de 4 pares. Vosotros le llamáis araña, pero yo le llamo viril. Araña de 4 patas. Porque hay alguna persona que dice que es imposible hacer el viril con 4 patas. Vuelvo a repetir, sin poner el pique en el medio. Bueno, lo voy a hacer rápido porque ya sabéis que hay cosas que no puedo hacer despacio porque tengo unas clases online, las cuales las alumnas pagan y yo no voy a cobrar a alguien por dar clases y a otros hacer solo así de fácil. Te tenéis que entender, ¿vale? Para que veáis, yo quiero que lo tengáis muy presente. Voy a hacer el viril de 4 patas, ¿vale? Vamos a cortarlo después y después veréis. Ya me diréis si se puede hacer o no se puede hacer, porque me da mucha rabia que la gente hable sin saber, ¿vale? Bueno, ya estaría mi viril hecho, ¿vale? Vale. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, claro. ¿Habéis visto? Ya lo tenéis listo, ¿veis? Ahí está, el viril de 4 patas, ¿vale? Espera que os voy a aumentar para que veáis. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Es un viril, ¿veis? De 4 patas, ¿ok? Ya veis, ahora lo voy a cerrar porque como encima igual dicen, mira, no lo he cerrado porque no puede. Vale. Lo voy a cerrar para que veáis que queda súper bueno. Hay veces que se habla sin saber, entonces da rabia tener que explicar las cosas porque dices, parece mentira. Que quedamos, lo veis, ¿no? Creo que ha quedado casi perfecto. ¿Lo veis? Bueno, pues ahí tenéis, es un viril de 4 patas. 1, 2, 3 y 4. Vale. Voy a poner este par que me falta aquí, este pique. ¿Veis? Un poco más que decir, ¿no? Este es para aquí, este es para aquí, este es para aquí. Pues ahora tendríamos que irnos a la puntilla. Creo que ha quedado muy bien. Pues nada, ahí tenéis el viril de 4 patas. A ver cuál es vuestra explicación ahora. ¿Ok? Pues nada, voy a seguir con mi pañuelo. Y hasta el próximo. Muchas gracias por todo, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo. Ok, gracias.